Desde Gente Ve al Día, nos unimos a la marcha por una vida libre de violencia para las mujeres. Y conoceremos sobre la campaña denominada Todo Niño Cuenta, Toda Voz Cuenta, Imagina, en el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estás viendo Gente Ve al Día. Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cientos de mujeres, hombres, niños y niñas se unieron a la maratón denominada Por una vida libre de violencia para las mujeres. La actividad tuvo como objetivo generar conciencia y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de eliminar todos los tipos de violencia contra las mujeres. La actividad fue organizada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Hablamos con Yanira Argueta, directora de ISDEMU, quien nos menciona los diferentes tipos de violencia hacia la mujer que vivimos en nuestro país. Aquí es importante mencionar que a través de la aplicación de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia ya podemos hablar de diferentes tipos de delitos. Uno de esos obviamente está en el ámbito familiar. En ese caso se denuncia en el ámbito familiar más de 2.000 casos de enero a octubre de este año. Eso implica que en el ámbito familiar está sucediendo algo grave. Están sucediendo violaciones, agresiones sexuales, pero también está sufriendo violencia emocional y violencia física. Sin embargo, no podríamos dejar de mencionar que hay otros tipos de violencia que hoy con la ley se registran. Por ejemplo, la cual es la violencia sexual. La violencia sexual se registran más de 300 casos de enero a octubre, donde obviamente las más agredidas son las mujeres más jóvenes. Sí hay agresiones sexuales contra adultas mayores, pero digamos es mínimo, lo que no significa que no es importante. Porque uno piensa, bueno, cuando hay una agresión sexual seguramente es porque era coqueta, estas lógicas que hablan del tipo de violencia. Sin embargo, podemos registrar varios casos de agresiones a adultas mayores. También es importante mencionar que hay otro tipo de violencia sexual. Tiene que ver con el estupro, con el acoso y con otro tipo de agresiones sexuales. De estas están dando cuenta casi 250, donde podemos hacer un cálculo en todo el ámbito de la violencia sexual en más de 500 casos. La secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato, asistió a la carrera y nos comenta cómo reivindicar los derechos de la mujer. Que ellas não têm que sofrer violência, que nós não nascimos para ser maltratadas, que temos direito e que temos que reivindicar por esse direito. E não há que ter vergonha. Há muitas mulheres que são golpeadas por seus companheiros de vida, algumas ninhas que são violadas que têm vergonha de denunciar porque sentem que são culpables. Te dou caso de uma ninha que creu toda a vida que ela deveria se dedicar ao trabalho sexual, à prostituição, porque foi violada de pequena. Então ela creia que esse era seu destino. Isso não é verdade. Nadie tem o direito de golpear a nadie. Mesmo que seja uma prostituta, mesmo que seja uma mulher que viva em la calle, nadie pode golpear uma mulher, nadie pode golpear a nadie. El Procurador de Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz, se sumó a la campaña por una vida libre de violencia para las mujeres. Bueno, existen esfuerzos muy grandes en los años recientes a partir de la aprobación de la ley para una vida libre de violencia contra las mujeres y de la ley de igualdad y equidad. Esto está generando un mecanismo nacional que agrupa a todas las instituciones del Estado y cuya rectoría está a cargo del ISDEMU. Sin embargo, todavía hay muchísimo por hacer. El problema de la discriminación contra las mujeres y la violencia contra las mujeres está erradicado, está sembrado en toda la sociedad y se manifiesta en una cultura insana que discrimina a las mujeres, que considera normal la violencia contra las mujeres. Entonces debemos cambiar toda una cultura inserta en la sociedad, pero el primer esfuerzo debe venir desde el Estado. Debe existir una acción ejemplar y efectiva de la justicia ante las agresiones gravísimas que están sufriendo las mujeres. La violencia feminicida, si bien ha disminuido en los últimos años, todavía tiene niveles altísimos. Más de 200 casos por año que están aumentando según los datos recientes de la Policía Nacional Civil en 2014. Se ejerce extrema crueldad y sadismo hacia las víctimas.
La justificación de los abusos hacia la mujer son el pan de cada día. Sin embargo, eso no se puede dejar solo hablar de cifras. Tenemos que trabajar por sensibilizar a la población, por cambiar esa visión donde la mujer es la única manera de controlar con la violencia. Las mujeres no son personas con derechos y por lo tanto tienen todo el derecho de ser autónomas. Y la violencia es una manera de controlar. Tenemos que trabajar por eliminar eso. Y nosotras estamos haciendo varios esfuerzos. El esfuerzo, por ejemplo, de ayer, que era una maratón caminata, donde hacíamos un llamado a la familia salvadoreña que se incorporara a correr para una vida libre de violencia para las mujeres. Nosotras esperábamos 1.000 personas. Ayer llegaron 4.000 personas. Eso nos da esperanza a las mujeres. Nos da esperanzas porque hay un compromiso de una sociedad que quiere hacer cambios. Y lo más importante, hay una sociedad joven que no quiere ver lo que han visto sus antepasados o sus padres o sus abuelos. Quiere que haya una vida diferente para las mujeres y por supuesto vivir en un proceso más armónico e igualitario entre hombres y mujeres. Hay 2.098 casos de enero a octubre, violaciones, hay 320 y otros delitos sexuales que a veces son tocamientos, acosos, hay 273. Homicidio de mujeres con características feminicidas hay 157, hay 57 feminicidios ya caracterizados. Actualmente en El Salvador se organizan diferentes campañas y actividades para concientizar a los y las jóvenes sobre la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Pero no podemos dejar de considerar el tema de la violencia también de la trata. La trata es uno de los delitos que no es muy conocido. Recientemente aprobaron la ley y obviamente las víctimas más frecuentes en la violencia o en el delito de trata son adolescentes y mujeres muy jóvenes. Estamos trabajando porque inclusive esta nueva ley que se aprobó recientemente incluye ya no solo el delito como tal a las redes de trata, sino también al perpetrador, aquel que compra las víctimas para violar sus derechos. Aquí es importante, la ley empezó a funcionar, sí la aprobaron en el 2010, pero hasta el 2012 empezaba a aplicarse. Y en coordinación con el Ministerio de Salud empezamos a generar herramientas. Una de las herramientas es el protocolo contra el acoso y el abuso dentro de los centros escolares, que ya se está aplicando, se está trabajando a nivel nacional, pero también se ha trabajado algunos ensayos, por ejemplo, en algunas herramientas como MIH, que es una estrategia para prevenir la violencia en centros escolares con adolescentes o con toda la comunidad educativa, que incluye a los estudiantes, a las maestras, maestros y a los familiares, inclusive la comunidad educativa en su conjunto. Este ejercicio es un ejercicio que está haciéndose alrededor de las ciudades mujeres porque implica hacer un trabajo efectivo de los derechos de las mujeres. Pero como sabemos que estamos trabajando con adolescentes, y como instituto estamos además trabajando en 3 centros escolares como entidades pilotos que nos puedan dar herramientas para aplicar la prevención a la violencia. Y mañana precisamente lanzamos una de las herramientas que son los lineamientos de intervención en centros educativos. Nosotros hemos trabajado con adolescentes buscando además herramientas que les gusten a ellos y a ellas. Y estamos lanzando el primer juego interactivo para la prevención de la violencia contra las niñas, contra las mujeres, que es violencia basada en género. Este es el reflejo en el espejo que nos lleva a entender en una manera lo que hacen los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Interactivamente el tipo de violencia. El juego lleva al jugador o a la jugadora no solo a pasar obstáculos, sino a conocer la violencia. Y además gráficamente le enseñan dónde están las salidas. Hay estelas que les pueden dar elementos de salvar sus vidas. Y además amplía todos los tipos de violencia que están. Ya lo pueden bajar en los aparatos que son Android, en Windows, inclusive puede bajarse ya en las computadoras para jugarla. Ya hicimos los primeros ensayos en Ciudad Mujer San Miguel, donde estuvimos con más de 400 niñas que aprendieran el juego para conocer, pero conocer también los derechos para una vida libre de violencia. Y por supuesto están las Apple, que se pueden usar fácilmente. Este instrumento es un instrumento de recreación para los jóvenes, pero también es educativo. Esta herramienta
Es una de las mejores herramientas para aprender. Jugando y se aprende. Para celebrar los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y lanzar el inicio de la campaña mundial Todo niño y niña cuenta, toda voz cuenta, imagina, se realizó un espectacular concierto organizado por Fundación Azteca y UNICEF. Las palabras de bienvenida al concierto estuvieron a cargo del representante de UNICEF en El Salvador, Gordon Lewis, y Evelyn Aide Galindo, directora ejecutiva de la Fundación Azteca. Los 243 talentosos niños, niñas y adolescentes provenientes de todo El Salvador bajo la dirección de Martín Jorge fueron los encargados de deleitar al público con la interpretación de algunas piezas como O Fortuna, Obertura Rusa, América, Duerme Negrito, Mamma Mía, Que canten los niños, Aleluya y Oye cómo va, entre otras. En el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que toma como símbolo la canción Imagine de John Lennon para hacer que millones de personas y miles de celebridades y líderes mundiales graben a través de una aplicación móvil un fragmento de la canción y envíen un mensaje sobre cómo avanzar hacia un mundo mejor para la niñez. Escuchemos la interpretación de esta canción tan emblemática, escrita por uno de los íconos mundiales más grandes del siglo XX, el ex-Beatle John Lennon.